Gracias por estar nuevamente aquí en el curso Hombres y Mujeres del Espíritu. Nuestro subtítulo siempre es El carácter que abre los cielos. Ese es el anhelo de Dios, que tengas un carácter que pueda abrir los cielos, eh, modificar nuestra vida interior. Yo creo que es algo que Dios anhela y qué bueno que estás aquí. Esperamos que la clase sea una herramienta. Nos quedamos en un profeta prácticamente desconocido. Se llama Jehú. Jehú significa Dios es Él, ¿verdad? Es como el nombre de Dios, yo soy el que soy, pero aquí es Dios es Él. Entonces, si quieren leer, por favor, alguien, la diapositiva donde aparece Jehú, vemos ahí una profecía de juicio. En ese entonces hubo mucha profecía de juicio. Adelante, ¿quién lo lee? Alguien que vea la pantalla. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. A ver, José Luis, por favor. Amén. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Basa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Basa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabot. El que de Basa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Primera de Reyes 16 del 1 al 4. Amén. Bueno, aquí encontramos a Jehú como un profeta de juicio en contra de Basa. Si tú lees la historia de los reyes de Israel, hay muchos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y hay muy pocos que hicieron lo que agradaba a Dios. Basa realmente eh, fue alguien que dio un golpe de estado, ¿no? No era un rey de dinastía, ¿no? Por eso dice Jehú: te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Entonces, llegó este Jehú y le hizo ver su maldad. La maldad muy grande de este hombre Basa es que mató a toda la gente de Jeroboam. O sea, fue un golpe de estado, mata al rey Jeroboam y a toda su descendencia, ¿verdad? Y entonces así hereda el trono, pero de repente no cuentan que hay un siervo de Dios, un hombre del Espíritu, que le dice, pues el Señor te reprenda porque eh, exterminaste la casa de Jeroboam y, y yo te voy a barrer, dice, te voy a hacer lo mismo. Dios le dice a través de Jehú, ¿verdad? Eh, exactamente lo que tú hiciste, eso te va a pasar, ¿no? Entonces, en cuanto al carácter, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, ¿qué podemos aprender? Lo hizo a la malagueña, como decimos en México, ¿no? Y si nosotros hicimos algo malo en nuestra vida, pues en nuestro carácter es aprender del pasado, Para no repetir para errores. no volverlo a repetir a los ojos de Dios. Y aunque Jeroboam fue un hombre muy perverso, como ya vimos también, ¿verdad? Pues Basa no, pues digo, no sé, Dios lo permitió, lo derrocó
Pero en cuanto al carácter, la recomendación, hermano, hermana, analízate. Si alguna vez hiciste algo desagradable a los ojos de Dios, pues no repitas los errores, no los repitas, no hay razón por qué, ¿no? Eso es lo que nos enseña la profecía de Jehú, ¿no? Eh, este Jehú censuró a Josafat, porque se había también concertado, había hecho alianzas impías, ¿no? Otra, característica, ¿no? Le dijo a Josafat, al impío das ayuda, amas a los que aborrecen a Jehová, pues entonces aquí encontramos a este Basa, ¿no? Él fue pues un hombre escriba, fue un profeta escriba, ¿no? Aparece como profeta escriba en segundo de Crónicas 19:2. 19:2, ¿no? Él aparece como... Entonces encontramos profetas que son, pues escriben, ¿no? Escriben. Es como un servidor, pues yo escribo algunos libros, pero bueno. Entonces, la enseñanza en cuanto al carácter es no repetir los errores. Y si tú ves a alguien que está haciendo errores, pues pues no lo imites, no lo imites, ¿no? Y algo que les comenté al principio cuando empezaron esta serie de clases es que nunca nos olvidemos de dónde nos acogió el Señor, porque, o sea, nosotros no podemos, ahora sí, como dicen por ahí, un juego. Si Dios te sacó, ¿verdad? Pues no sé, de algún vicio, del adulterio, o sea, de donde te haya sacado el Señor, no jugar con eso. ¿Por qué? Porque obviamente el enemigo por ahí va a volver a entrampar a las personas. Entonces, nosotros necesitamos permanecer fieles y leales y en integridad. Y decía que integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos vea, porque el Espíritu del Señor sí nos ve y también nuestra conciencia. Entonces, en nuestra conciencia pues está también el Espíritu Santo y el Espíritu nos redarguye y nosotros podemos gozar al Espíritu en nosotros o también podemos contristarlo. Hoy día la doctrina de la gracia está muy mal enfocada por algunas personas. Lamentablemente desde el púlpito dicen la gracia, pues es que Dios perdona y perdona, entonces pues mucha gente hace lo que quiere. Eso no es gracia. La gracia es que Dios nos perdonó. Sí, pero está muy bien ilustrado en el capítulo 6. Ahorita me está viniendo de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, continuaremos pecando para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y dice, de ninguna manera. Entonces, esa gente que abusa de la gracia de Dios y dice, bueno, ya Dios ya me perdonó, pues me va a perdonar la segunda y tercera vez, o sea. ¿No? Entonces se vuelven reincidentes, no arrepentidos, y cuidado con eso, ¿no? Entonces, Dios es bueno, para siempre su misericordia, y si nos perdonó una vez, pues hay que vivir eternamente agradecidos, dándote gracias a Cristo, porque el precio de nuestro perdón fue la sangre de Jesús, ¿no? En otra parte dice, ay de aquel que pisoteare la sangre, ¿no? Del Cordero, o sea, En Santiago. horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? O sea, los apóstoles eran muy Confrontativos. confrontativos en este sentido, ¿no? Entonces, la gracia no es para que hagamos lo que nos plazca, nos quiera y, ay, pues, al fin que Dios perdona. No, sí, sí nos perdona. Y, pero otra vez Pablo dice, continuaremos pecando para que la gracia abunde.
de ninguna manera. Entonces, esto es prácticamente lo que Jehú le hizo a Basa, ¿no? Le dijo, entonces, bueno, pues con la ayuda del Señor vamos a ver a uno de los profetas más importantes, interesantes, hombres del Espíritu Santo, sin duda, que es Elías. Elías tiene un nombre muy significativo, mi Dios es Yahvé, ¿no? Él, cuando tú veas la palabra él, Mm. significa Dios, Yahvé en hebreo, Elías. Entonces, si tú puedes leer ahí eh, el respaldo que tenía Elías del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a pedirle a Miguelito si nos hace favor, hermano Miguel, de leer la diapositiva. Segunda de Crónicas 20:34. Los demás hechos de Josafat, primeros y posteriores. No, no, no. No, disculpe, ya estamos en Elías. La La diapositiva que diapositiva. está, por Ok. favor, Dice, entonces Elías Tesbita, que era de los moradores de, Galahad. dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 17:1. Ujú. Bueno, aquí encontramos a un hombre del Espíritu que está totalmente respaldado por Dios y está tan convencido, tan respaldado que dice lo que yo oro será, ¿no? Y él oró eh, porque pues había pecado en Israel y Dios lo lleva a interceder y viene una sequía, algunos dicen que 3 años, otros de 3 años y medio, ¿no? Y se lo dijo a Acab. Acab era el rey, era el mero, mero rey de Israel, Acab sí era israelita, ¿no? Pero Elías, antes que nada, es un hombre muy confrontativo. O la gente o lo odiaban o lo amaban, ¿no? Tenía un carácter muy especial, ¿no? El rey Acab, por ejemplo, lo llamó el que turba a Israel. Fíjate, eh, o también decía mi enemigo, ¿no? Y era el enemigo del rey, ¿no? Entonces, Jezabel, su esposa, la perversa esposa de Acab, lo quería ver muerto, ¿no? Entonces, pero la gente que amaba a Dios se reunió alrededor de este hombre y buscó su liderazgo, ¿no? Él fundamentó una escuela profética. Hay una persona que estaba en la nobleza, ahorita no recuerdo, pero escondió a los profetas en cuevas, ¿no? Entonces es uno de los profetas más dramáticos, más famosos, ¿no? Muy admirado, ¿no? Tisbita es de una ciudad que se llama Tisbe. Era, predijo una sequía, ¿no? Y también predijo la lluvia, ¿eh? Cuando él dijo, va a venir agua por mi palabra, ¿no? El día que él oró, llovió. El día que él oró, no llovió, ¿no? Y Dios lo usaba con señales sobrenaturales en la naturaleza. A mí me ha tocado 2 veces ver este tipo de señal sobrenatural, una vez en el Zócalo de la Ciudad de México, en un evento, En una marcha. en una marcha de gloria, ¿no? Y otra ocasión aquí en Puebla. El pueblo de Dios oró que no lloviera y llovió todo alrededor, en las colonias de alrededor, pero en ninguno de los dos zócalos llovió, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo fe para orar, ¿no? Entonces, gloria sea al Señor. Elías tenía ese respaldo, ¿no?
Elías aparece en tiempos de apostasía, como hoy día, ¿no? Estamos hoy viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de apostasía. La palabra de Dios dice que el anticristo no vendrá sin que antes vengan los tiempos de apostasía que ya se están manifestando. Entonces, en ese momento donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces Dios levanta hombres y mujeres del Espíritu Santo para contrarrestar esa, esa apostasía nacional que había, ¿no? Eh, Ahí había un rey, Acab, el israelita, que se casó con una princesa tirofenicia que se llamaba Jezabel, y ella se trajo de Tiro y de Fenicia toda la idolatría posible y la quiso implantar en Israel, y sí, lo logró. Tenía 400 profetas de Baal, no, al revés, 450 de Baal y 400 de Acera. Pero Dios levanta a un solo hombre, una voz solitaria, profética, pero poderosa, con una autoridad para cerrar los cielos de la lluvia, ¿no? Un hombre que si oraba caía fuego del cielo, supongo que eran rayos y centellas para prender fuego. Y lo llama a restaurar tiempos de apostasía, ¿no? Elías fue perseguido, te decía, la gente lo odiaba o lo amaba. El rey Acab lo llamó el que turba a Israel, mi enemigo. Jezabel lo quería ver muerto, ¿no? Pero la gente que amaba a Dios se reunió alrededor de él. Y con Elías podemos aprender en nuestro carácter que todo profeta tiene un proceso de formación. No se hace profeta al vapor ni rápido, ¿no? En el caso de Elías, Dios llevó a Elías por ejemplo, a algunos años de reclusión, de aprendizaje ahí. A veces el Señor nos llama a la soledad, al retiro, ¿no? A veces la gente nos quisiera ver ya en acción, pero no, no, Dios tiene su tiempo y Dios trabaja primero con el carácter del ser humano. Sí, en el caso de Elías, en una ocasión de la persecución de esta mujer Jezabel. Jezabel, él sale huyendo, huye por tu vida, porque pues esta mujer tenía ejércitos, ¿no? Todos Porque lo armados. amenazó. Ujú. Y Elías pues nada más tenía a Dios y Dios le dijo, pues huye por tu vida, y se fue al oriente y llegó a un arroyito donde podía beber agua, ahí frente al Jordán, pero ahí aprendió Elías que Dios lo puede esconder porque lo buscaron por todo el reino y no lo encontraron, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Dios va a proteger a sus siervos en ocasiones de peligro, ¿no? Eso podemos aprender cuando estés en peligro, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, ¿verdad? Te voy a guardar, ¿no? Entonces, eh, tengo bueno, fui a predicar con un pastor, no es presente mi amigo, es mi conocido, pero a su hijo lo levantaron y se lo llevaron unas gentes malas, perversas del crimen organizado, se lo llevaron al hijo del pastor y lo metieron recluido allá en el norte de la República. Y y el pastor se puso a orar y puso a toda la gente a orar, hasta levantaron un grupo de oración por el chamaco, ¿no? Y estuvimos orando aquí, y hubo una ocasión en donde López Obrador manda llamar a los generales de la Defensa Nacional y todo, les dijo, a ver,
cómo están las cosas. Y ya le dijeron, pues hay un muchacho desaparecido que está reportado aquí. Y López Obrador dio la orden, dijo, me lo buscan y me lo encuentran. Lo quiero vivo o muerto, pero, o sea, entonces el pastor dice, mire, yo no fui a hablar con López Obrador, fue algo espontáneo que se dio en sus reuniones de este presidente, expresidente. Y dice que cuando dijo, me lo buscan y me lo encuentran, se desplegó la recién formada Guardia Nacional, la Defensa Nacional, la Marina, para buscar al chamaco. Y lo fueron a encontrar allá en un estado del norte de la República. Y el muchacho, yo lo conozco, yo platiqué con él, estuve ahí platicando con él, con el papá, comimos juntos en un aniversario. Dice que nada más llegaron los helicópteros y hicieron un cerco especial y todo, porque el presidente había dado la orden, me lo encuentran y se lo devuelven a su familia. Entonces, el pastor dice, fue producto de la oración, fue producto de la oración. Esto es de la vida real, hermanos, ¿no? Así le pasó a Elías, ¿verdad? Que en Primera de Reyes 18:10 dice que vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte y todos han respondido, no está aquí. El caso de Elías lo buscaron, fue a la inversa, ¿no? Y nunca lo encontraron, ¿no? Elías lo usaba con señales sobrenaturales en la naturaleza. Cuando él dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pues no llovió, pero el día que él dijo, va a llover, llovió, ¿no? Entonces, después de una sequía terrible, Elías fue alimentado sobrenaturalmente. Cuando hice el estudio de su vida, me encontré que lo alimentaron los cuervos. Imagínate, ¿no? Los cuervos le traían alimento, le traían carne, él nada más bebía el agua del arroyo, pero lo alimentaron un ángel, eh, y lo alimentó una viuda, fíjate, pero nunca le faltó el pan nuestro de cada día, eh, porque Dios nunca deja los suyos, ¿no? Se aprende que la obediencia por fe proveyó milagrosamente, ¿verdad? Ya que tanto, vean, tres fuentes de abastecimiento, los cuervos, el ángel, la viuda, ¿no? En el caso de la viuda, es un pasaje muy interesante. Allá en el fondo vemos a Elías que llega a Sarepta. Dios lo mandó a esa población y se encuentra con una mujer viuda que está buscando unos leños, dos leños, dice. Eh, y Elías se le encuentra recogiendo leña y le dice, te ruego que me des un poco de agua, ¿no? En una sequía, pues el agua era valiosa, ¿no? Y la mujer que también Dios le había tratado a ella, le había dicho, fue obediente y, y yendo ella para traérsela, él bebió el agua y la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías yo creo venía pues cansado del camino, así todo Con hambre. con hambre y se encuentra, le dice un bocado de pan y entonces esta mujer le dice, mire, solamente tengo un chorrito de aceite, un puñito de harina y estoy buscando un par de leños para hacer una torta y Para mi hijo, para para mi mí. hijo y para mí porque soy viuda. Y ya va a ser nuestro último bocado y nos vamos a dejar morir porque pues hay sequía, ¿no? Pero Elías le dice, a ver,
te estoy diciendo que me des a mí y Dios te va a proveer. Entonces, esta mujer ya indica que ya había sido tratada por Dios. Y aquí aprendemos que todo milagro empieza, hermanos, con un acto de obediencia, con un acto de obediencia. Cuando nosotros obedecemos, pues, ¿qué va a pasar, no? Te voy a dar una revelación profética. Eh, ¿Qué tenía la mujer? Un chorro de aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Es símbolo del Espíritu Santo. La harina, ¿qué simboliza la harina? El alimento, El- la palabra de Dios. Y los dos leños que andaba buscando para que simbolizan bueno, la cruz del Calvario. Porque dice dos leños, ¿no? Entonces, Dios siempre va a tener un concepto profético de las cosas, ¿no? Pero a veces hay que discernirlos. Seguimos con Elías. Elías reprochó, era muy valiente al rey, al codicioso rey ajá. Acab, por el asesinato de Nabot. Nabot tenía una viña, él era un cultivador de uvas y, y le pidió que le vendiera su tierra y Nabot obedeció la ley de Dios que decía, pues no, no puedes vender tu heredad, ¿no? Porque era la heredad familiar y cuida tu heredad, ¿no? Entonces, Jezabel le dice, pues no eres tú el rey, pues mándalo matar. Y acá pues no quería porque como quiera, pues él era israelita, pero la mujer era muy impía y agarró el anillo, el sello y lo mandó matar y con el anillo y el sello se quedó con las escrituras. Es el pasaje de la viña del Nabot. Y pensaron que no iba a haber justicia, pero el profeta Elías valientemente fue y lo acusó, ¿verdad? Elías le dijo, has hecho algo muy malo, ¿verdad? Muy, muy malo, que Acab le dio el ataque de ira. Esta ira se convirtió en odio en la mujer, ¿no? Entonces, por eso hay una interacción ahí entre Acab y Jezabel, ¿no? Dos de los líderes más malvados de Israel. Bueno, seguimos con Elías. Elías también tuvo milagros. Tuvo milagros. Algunos que cuentan los milagros que hizo Elías, pues cuentan 8 milagros. Y resulta que el hombre que le dijo, quiero la doble porción de tu espíritu, si tú cuentas los milagros de Eliseo, que fue su discípulo, son 16, ¿no? Es muy, muy curioso, ¿no? Dice que él a través de la oración pudo transformar situaciones de muerte. El niño de la viuda se murió y Elías oró, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, sí. A mí me tocó ver un milagro muy hermoso ahí en Orizaba con el profeta Yuhani. Había un niño que, pues un jovencito estaba enfermo de cáncer ya terminal, estaba desahuciado, muy pálido, muy flaquito, y su papá le dijo al profeta Yuhani de Finlandia, un anciano que fue mi mentor, y doy gracias a Dios por la idea de Yuhani, dijo, a ver, tráiganlo, y le dijo a toda la congregación, a ver, todos, quítense su suéter, su chamarra, ¿no? Hizo un acto profético este hombre. Yo decía, ay, este está
es muy aventado. Y entonces con las chamarras y los suéteres y todo, hizo una especie de cama. Ahí delante de todos se enorizaba, enorizaba. Entonces, imagínate todo el altero de suéteres y todo se la quitaron, ¿no? Pues, un acto de fe. Y acostó al chamaco. Dijo, acuéstate ahí. Delante se acostó el muchacho ahí. Fue en el Salón Boomerang de Orizaba, hace aproximadamente unos 10 años. Y, y así como está Elías, ahorita me acordé de eso, acostado sobre el chamaco, se acostó el Yuhani encima del muchacho, pero así casi lo aplastaba. Yo decía, ay, este. Y él oraba, 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 sánalo, 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 sánalo. Bueno, resulta que seguimos en la gira porque teníamos que atravesar el país desde el Océano Atlántico, desde el Golfo de México hasta el Pacífico y fuimos a varias ciudades. Cuando llegamos a Acapulco, llegó el muchacho con su papá, nos acompañó hasta allá, bueno y sano. Los médicos estaban asombrados que ya no tenía el cáncer este chavo, ¿no? Entonces, yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No, estar con Johanny, este hombre, imponía respeto, ¿verdad? No, así se te queda mirando, así, y tiene unos ojos azules muy profundos el hombre. Bueno, aquí hay una palabra, ¿no? Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, le dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová. Ahí en Primera de Reyes 18:44 dice que se subió pues yo creo que a un acantilado, un monte, y le dice a su sirviente, ¿qué ves? Y dice, veo una nube como la palma de mi mano, o sea, una pues, chiquita, una nubecita. Ujú. Pero esa nubecita se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando. Y un milagro que puede empezar pequeño se puede hacer muy grande. Tras los años de sequía, el profeta oró fervientemente y envió a su siervo 7 veces a mirar al mar. A ver, ve a ver. No, pues no veo nada. A ver, ve la segunda. Pues allá, lejísimo se ve. A ver, ya que en la séptima le dice, pues es una nube chiquita del tamaño de mi mano. Pero esa nube traía el, Agua. el agua que necesitaba todo Israel, ¿verdad? Eh, Acab y Jezabel, hay que entender esto. La mujer lo incitaba, ella era de Tiro Fenicia, ¿no? Brujo. Era una bruja abominable, ¿no? Era además seductora, ¿no? Seductora porque cuando la confrontan, ¿no? Ella tiene los ojos pintados de antimonio, eso quiere decir que era muy coqueta, se maquillaba mucho, ¿no? Fue muy abominable, trajo todos los ídolos amorreos, los trajo Israel, y en ese momento es cuando Dios levanta a un profeta. Ahí está el Monte Carmelo. Esta es una foto real del Monte Carmelo, donde es un monte muy fértil, donde Elías le dijo a Acab, júntame a tus profetas y vamos a orar a ver quién es el Dios verdadero, ¿no? Entonces fue un desafío de oración, un desafío de oración. Este es un grabado muy antiguo, ¿no? Donde pues está ahí que hicieron un sacrificio, los profetas de Baal pusieron su vaca, Elías puso su vaca, pero ojo, restauró el altar caído. Eh,
de las 12 tribus de Israel. Puso la vaca, lo mojaron 4 veces y Elías los desafió, les dijo, invoquen a sus nombres de dioses. Yo voy a invocar el nombre de Jehová, el Dios que responda por fuego. Ese va a ser Dios, ¿están ustedes de acuerdo? Y todo el pueblo, porque convocó a todo el pueblo una asamblea grandísima, ¿verdad? De todo Israel, yo me imagino que fue como las marchas que le andan haciendo a Trump, ¿no? Que pues, en multitudes, ¿no? Entonces, estos profetas de Baal hicieron lo que se llama magia imitativa. Ellos se perforaron, se cortaron, danzaron, pero nunca cuando llegó la hora del holocausto, incluso Elías se burlaba de ellos y hizo una oración que dijo Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vean, la confrontación no fue nada más, vamos a medir a ver las fuerzas, no fue un ring, no fue unas vencidas ni nada de eso. Fue mandato de Dios. Entonces, cuando Dios nos llame a confrontar a alguien de idolatría, que Dios nos lo mande, ¿no? Tengamos la certeza. Elías dijo, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres Jehová, Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Pues, ¿qué creen que pasó? Pues cayó fuego del cielo, ¿no? Eh, y toda la gente empezó a gritar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque los profetas de Baal se pasaron horas y horas y nunca se prendió el fuego, ¿no? Entonces, el milagro otra vez proviene ¿de qué? De la obediencia, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo Elías? Le llamaban, algunos teólogos lo llaman el atleta de Dios, ¿no? Por ejemplo, se echó unas carreritas con el carro de Acab. Acab iba con un carro, con corceles, con caballos. Y Elías iba a pie y lo alcanzó y lo pasó. Eso quiere decir que corría, pero maratónico. Pero el hecho, por ejemplo, que le cortó la cabeza a 850 profetas, ¿cómo acabaría ese brazo? ¿Eh? Los degolló en ese, por idólatras, ¿verdad? Tú no vayas a matar a un idólatra así porque está el ministerio público, cuidado, ¿no? Pero sí puedes orar contra la idolatría, ¿no? Entonces, cuando pasó esto, Elías tuvo que huir porque Jezabel se llenó de ira, ¿no? Elías sufrió persecución y venganza. Ojo, ojo. ¿Tuvo una gran victoria? Sí, una victoria extraordinaria. O sea, ¿cuál era el celo que él sentía? Era un celo por Jehová. Era un celo y destruyó a todos esos asalariados que estaban en la nómina de la reina Jezabel. Les cortó la cabeza. O sea, ya no hubo más falsos profetas de Baal, falsos profetas de Acera, la deidad femenina Acera. Y Jezabel pues se enoja porque pues, eran sus profetas, ¿no? Ella los mantenía, ella quería destruir a Israel a través de ¿qué? De la
falsa idolatría, de la falsa fe, ¿no? Y Elías pues, se fue a esconder, pero le lanzó una profecía, ¿verdad? Le dijo, serás despeñada, y todos esperaban que Elías hiciera la profecía, pues no. Bueno, ni siquiera Eliseo, su, Sucesor. su sucesor, su discípulo, ¿no? Sino, ¿sabes quién hizo la profecía? Un general que se llamaba Jehú. O sea que pasó tiempo y Jehú era uno que no pactaba, ¿eh? Jehú era de una pieza, pero a Jehú lo ungió uno de los discípulos de Eliseo, ni siquiera Eliseo. O sea, alguien de la escuela de profetas, otro profeta anónimo, lo ungió como rey de Israel. Estaba Jehú con sus generales, se mete a la tienda, lo unge y se echa a correr y todos le dicen, ¿qué te hizo ese Meshuga? Meshuga es profeta loco, ¿no? Dice, pues me ungió por rey de Israel. Dice, y entonces todos los demás generales lo veneran y cuando sale Jehú, eh, esta mujer muy seductora desde la torre de Jezreel le dice, ¿hay paz? Y toda maquillada con el hijo de Sims. Y Jehú le dice, a ver, ¿quién está conmigo? ¿Y quién creen que estaba con Jehú? Pues ya era el nuevo rey. Pues los eunucos, o sea, esta mujer estaba rodeada de eunucos. ¿Cuál es la característica de la brujería de Jezabel? Hace eunucos a los hombres, entre otras cosas, ¿no? Es seductora, es bruja, es idólatra y es enemiga número uno de los profetas de Dios. Si usted me pregunta que si he tenido enfrentamientos con Jezabel, le voy a decir sí. Pero bueno, el caso es de que Jehú la ejecutan, la tiran, la echan, se cumple la profecía de Elías, dice, se va a caer de la torre de Jezreel y se la van a comer los perros. Y se la comieron los perros, hermano. ¿Y qué es lo que quedó de Jezabel? ¿Se los dejo de tarea o se los digo? Quedaron las manos, los pies y la calaca, la cabeza. Y todo lo demás se lo comen los perros. Y eso tiene un significado profético. Manos, pies y cabeza. ¿Y dónde vuelve a aparecer Jezabel otra vez? En el Nuevo Testamento. ¿A dónde? Metida en la iglesia cristiana, ¿no? Ya es Jezabel la de Tiátira, ya no es la del Antiguo Testamento. O sea, es una espiritualidad, hermanos. Es una espiritualidad, ¿no? Ya vamos a terminar de ver a Elías hoy, esta noche. Ah, ahí está cuando el ángel lo alimenta, decíamos que los cuervos, cuando él huyó de Jezabel, he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las aguas, una vasija de agua, comió, bebió y se volvió a dormir, ¿verdad? Entonces, ahí tuvo un problema Elías de depresión muy fuerte, Y que también considero que fatiga, o sea, fatiga por todo, eh, por una lucha espiritual muy fuerte y también una confrontación pues, con muchos falsos profetas y también por el poder de la oración para que descendiera el fuego en el holocausto. Entonces, pues también fue una fatiga muy grande, ¿no? Y seguramente
pues ni oportunidad de alimentarse le había dado. Entonces aquí el ángel del Señor tuvo que alimentarlo y mandar sus cuervos y el Espíritu Santo confortarlo para poderlo nuevamente levantar e irse directamente a su presencia. Pues sí, hermanos, la guerra espiritual es tremenda, ¿eh? Es guerra, a veces queda uno como, uff, pero Dios es bueno. Dios lo consoló, lo puso abajo de un enebro. El enebro es un árbol medicinal. Fíjate, ese tratado me lo hizo una de mis alumnas. Me presentó una tesina, me dijo el enebro es medicinal por esto. Y ahí se repuso Elías. Y luego, ¿qué hizo Elías de ahí después de comer el pan del ángel? Y tomar agua? ¿A dónde creen que se fue? Se fue al monte Oreb. Hay un relato talmúdico que él se fue a meter. No es bíblico, pero todo indica que puede ser, ¿no? El Talmud de los judíos dice que se fue a meter en el lugar donde Moisés se metió en una hendidura de una peña y le dijo Moisés a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, pues sí me voy a mostrar, pero no me vas a ver. La gloria nada más pasó Dios y lo vio en la espalda, ¿no? Y, y Moisés empezó a gritar, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, misericordioso. Entonces Elías quiso ir a reponer fuerzas, se metió en una cueva, no dice que haya sido la misma de Moisés, según la tradición talmúdica, sí. Dice que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió a la puerta de la cueva. Primero hubo un temblor, luego hubo truenos y rayos, pero Jehová no estaba allí. Jehová estaba en un silbo Apacible. apacible, suavecito el silbidito del viento. Y vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Verdad? Después de haber comido la comida del ángel, caminó 40 días, 40 noches. El número 40 siempre es muy significativo en la numerología bíblica. Se metió en la cueva y pasó la noche, y ahí oyó la voz de Yahvé que le dijo, ¿qué haces aquí? Y lo puso otra vez en acción. Es cuando Elías le dice, es que solamente quedo yo entre los profetas ahí. Todos ya fueron a adorar a Baal. Ahí están, esculturas actuales de Baal y antiguas. Entonces ahí en Reyes, Primera de Reyes 19 y 18, el Señor le dice, no, Elías, estás equivocado, no más eres tú. Hay 7,000 hombres en Israel que no se doblaron ante Baal ni lo besaron, ¿no? Porque pues, ya ven que luego hay quienes besan al ídolo, como el de la foto, ¿no? Elías estuvo en una depresión, ¿eh? Cuando le dijo, Señor, ya mejor quítame la vida porque yo no soy mejor, ¿no? Entonces, eh, en esto podemos ver que después de una gran victoria, pues puede haber una percepción. Pero también la fragilidad humana, La ¿no? fragilidad, También, porque sa- también, pues bueno, o sea, no significa que sean superhombres, o sea, sino que son hombres como cualquiera de nosotros que fueron usados en su momento con poder de Dios, pero pues que hay una fragilidad humana. Ujú. dice el libro de Santiago, me parece que era
hombre sujeto a pasiones, Ujú, ¿no? ujú, Pero oró con fe y ujú. vino la lluvia. Bueno, vamos a ver ya, Elías, el sucesor. Se encuentra un hombre, quizás estaba aislado, se sentía solo, ¿no? Que fue cuando Dios le dijo, ¿qué haces aquí? Y le dijo, es que nada más he quedado yo. Le dijo, no, hay 7,000 que no. Y entonces otra vez lo pone en acción, levanta su ministerio, ¿verdad? Y ahí va. Y él necesitaba compañerismo y la calidez de Eliseo. Ahora, se encuentra Eliseo. Vamos a, rápido, ¿quién era Eliseo? Lo vamos a ver pronto, ¿no? Eliseo, para empezar, era un hombre productivo, era trabajador. Dice la escritura que tenía 12 tractores, este, marca, ¿qué? ¿Cómo se llaman estos? Massey Ferguson. Este, no, tenía 12 llantas de bueyes. O sea, era alguien que estaba produciendo, era... Y ahí qué aprendo, que Dios va a escoger gente ocupada, gente trabajadora, gente, porque hay algunos que dicen, ay, yo voy a agarrar el ministerio porque yo soy Juan Camané y yo sé más que el pastor y se meten y nada más terminan siendo puro remedio y no la hicieron nunca en el mundo, ni con ventas, ni fueron mecánicos, ni nada, pero no, ahora sí se sienten los grandes profetas apostólicos. Eliseo era un hombre trabajador. Entonces, Dios muchas veces va a llamar a gente que está ocupada. Y pasa Elías y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y le hace un acto profético. Aquí no se ve que lo haya ungido, que haya orado por él, ¿no? Sencillamente se quita su traje de pelo de camello y se lo pone encima. ¿Eso qué es? Cobertura. Le está dando Su cobertura. manto. Le está poniendo el manto Ujú, profético. Ahí en uno de mis libros ujú. hablo de lo que es el manto profético, lo que es la cobertura, ¿no? Profética, porque muchos quieren ser profetas, pero no quieren estar con el profeta. Resulta que Elías le dijo a Eliseo, pues vámonos a Betel y quédate aquí. ¿Y qué decía Eliseo? No, señor, no te dejo. Ah, pero primero le dijo, déjame ir al despedirme de mis padres. Y agarró una yunta eran de madera, y se ve que hizo una fiesta, mató ahí un toro, una vaca y hizo una fiesta ahí, una barbacoa bien sabrosa, ¿verdad? Y a ver cuándo invitan una, hermanos. Y entonces, eh, pero ¿qué hizo? Fue un cambio de oficio, ¿eh? Fue un cambio de oficio. De agricultor a profeta nacional, nada menos, nada más, ¿verdad? Entonces, y empieza ahí un viaje, yo le llamo el viaje profético de enseñanza. Primero se lo lleva a Gilgal. Gilgal significa circuncisión. Ahí el profeta es circuncidado de corazón. Todo profeta tenemos que ser circuncidados en nuestro corazón. Y luego el Señor se lo lleva a Betel. Todos tenemos que tener nuestro Betel, es cuando el profeta empieza a tener sueños, revelaciones. ¿Qué pasó en Betel? Ahí estuvo Jacob, ahí es donde vio la escalera de ángeles que subían y bajaban. ¿Verdad? Entonces todo profeta tiene que pasar por su Betel. Y luego se lo lleva ¿a dónde? A Jericó.
Y cada vez que iba a un lugar, Elías le decía, ya sácate, ya regrésate, vete. Y Eliseo decía, no te dejo, no te dejo. Ya cuando llegan a Jericó, ¿qué es Jericó? La guerra espiritual. Cuando ya un profeta, un hombre, un siervo de Dios empieza a tener guerra espiritual enfrente de él. Y ya finalmente se lo lleva al Jordán. Cada vez que iba por un pueblito, fuera Gilgal, Betel, Jericó, había compañía de profetas que le decían, ¿sabes que Dios te va a quitar a tu maestro? Y él decía, sí, sí, ya sé, cállate. A veces Dios va a quitar al mentor, pero el mentor se va al cielo, en un carro de fuego, allá en el Jordán, y antes de irse, lo que le hizo al principio, que le está poniendo el manto, cuando se va, le suelta el manto de Elías. Y de ahí Y la doble el porción. liceo empieza con la doble porción, con ese manto golpean las aguas delante de los profetas. Los profetas dijeron, ¿a dónde se fue Elías? No, pues se lo llevó un carro de fuego. Este, vamos a buscarlo, a lo mejor se lo llevó el viento para y lo anduvieron buscando. Pues Eliseo le dijo, ya ni lo busqué, ¿no? Y agarra el manto y golpea las aguas del Jordán y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y se abren las aguas del Jordán y camina en seco. Empieza la unción profética milagrosa de Elías en Eliseo. Aquí es muy importante lo que Jesús dijo, ir y hacer discípulos. O sea, que cuando tú evangelices y Dios te ponga trabajar en el discipulado, es una bendición, porque conversos hay muchos, pero ya discípulos que amen a Jesucristo con todo, pues te los cuento con las manos, ¿verdad? Son pocos, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, dijo el Señor. Luego, ¿dónde aparece? En Malaquías 4, 5, 6, el último, se dice que el último de los profetas del Antiguo Testamento, pues realmente no fue el último fue Juan el Bautista. Hasta pensaban que era Sí, Elías, ¿no? y Juan el Bautista agarra la vestimenta, el manto de Elías. Ujú. Andaba vestido de piel de camello y cuero. Malaquías dijo, he aquí yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Vean qué maravillosa promesa. Dios mío, es maravillosísima. Yo que tú la subrayaba, ¿eh? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Con la palabra maldición. Ahí está Elías cuando es llevado en su arrebatamiento. Es uno de los episodios más espectaculares, con carros de fuego, ¿verdad? ¿Quieres que te diga cuál es el carro de los profetas? Ese, los Juan. carros de fuego. Y pues esto sucedió, ya lo dije, en el río Jordán. Elías y Eliseo caminaban juntos. De repente un carro de fuego tirado por caballos de fuego también. Y ahí vino el ascenso, ¿verdad? O sea, Elías no murió de forma natural, no aparece muerto ahí. Lo querían matar, pero nunca, ¿no? Dios se lo llevó. Ahora, aquí sucede algo muy bonito, el testigo. ¿Quién fue el testigo? Eliseo. Y cómo se despide de este Elías.
Padre mío, ¿era su papá? No. Pues no, porque antes de eso le dijo, déjame ir a despedir de mis padres. Pero ¿qué pasa ahí? La paternidad espiritual, ¿verdad? Padre mío, carro de Israel y su caballería y su gente a caballo. Y cuando se va, pues, ¿qué hace Eliseo? Recoge el manto que le soltó el profeta y ahí empieza la doble porción, ¿no? ¿Dónde vuelve a aparecer Elías otra vez? En la transfiguración. La otra vez pregunté que Moisés vio la tierra prometida. Pues muchos dije, pues nomás la vio de lejos, ¿no? Y llegó a la tierra prometida. Sí llegó. ¿Cuándo fue la Cuando transfiguración? fue en la transfiguración aparecen dos personajes. Uno es Elías y otro es Moisés y el Señor Jesucristo. Ahí está la transfiguración. Y estaban Pedro, Juan y Santiago y hasta Pedro le dijo, ¿quieres que te hagamos una enramada? Y Jesús le dijo, no. Capaz que empiezan con una enramada, hacen una chocita, luego hacen una capillita, luego hacen una catedral y la llenan de ídolos. ¿Y por qué No, el Señor no requiere de esas cosas, ¿no? Bueno, ya en relación al carácter, ¿qué encontramos en Elías? En Elías encontramos la pasión. Eh, Cuando se habla, por ejemplo, la pasión de Cristo, ahora que viene Semana Santa, ¿qué era la pasión? La pasión era el amor que tuvo Cristo por la humanidad, por nosotros. Era un apasionado de la salvación de la humanidad que puso su propia vida. Y Elías tenía una pasión, ¿no? Cuando se enfrentó con los falsos profetas de Baal y pidió fuego del cielo, ¿quién encendió ese fuego? Su pasión por Dios, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Entonces, la pasión, es una sed intensa, es algo que decía Jeremías, había un fuego en mis huesos, no lo pude soportar. Yo ya quería dejar el ministerio, ya puras tragedias conmigo, pero no pude, ¿verdad? El fuego que tenía, el fuego del espíritu, el hambre espiritual, ¿no? Entonces, aquí el consejo, amados del Señor, es, ¿quieres ser apasionado con Dios? Relación, Relaciónate con gente apasionada de Cristo, ¿verdad? No nada más eres tú, hay como 7,000. Yo me conformo con que haya 7,000 pastores en la República Mexicana. Con esos tenemos un avivamiento a nivel global, man, Amén. ¿verdad? Es como dice el dicho, suena gracioso, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eh? Si tú tuvieras que escoger una cobertura del Antiguo Testamento, ¿a quién escogerías? ¿Eh? Ahí te lo dejo de reflexión. Bueno, ya, si tuvieras que escoger una cobertura del Nuevo Testamento, ¿a quién escogías? No me digas que al Señor, porque claro que sí, ¿verdad? Ujú. Pero si has perdido tu fuego, acércate con alguien que lo puede encender. Eso se contagia, ¿eh? Se contagia.
Entonces, es bueno ir a la lucha con determinación, abrazar la vida con pasión, perder con clase, ¿no? Vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve. Decía Jesús un dicho maravilloso que tiene él: el reino de los cielos sufre violencia y Los solo los violentos. violentos lo arrebatan. Está hablando de violencia espirituales, ¿eh? No es para que vayas ahorita. Este, hermanos, la vida es muy bella, hay que invertirla en algo que merezca la pena, ¿eh? Bueno, aquí vamos a terminar. Espero que